Voy a comenzar hablando de un famoso tenista estadounidense. Este hombre, Arthur Ashe, llegó a ser el segundo tenista más importante en el mundo. Este hombre dice que fue un hombre con muchísimas cualidades, pero aparte de eso, él era un hombre negro y él logró recibir una beca, el primer hombre negro en conseguir una beca y ganar el primer premio, un premio muy importante del tenis en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con este varón? Resulta que en 1983 él pasa por una cirugía al corazón. Y cuando pasa por la cirugía, él ya era un hombre famoso, ya había logrado la beca, había sido un tenista muy reconocido, pero en la operación, cuando le van a hacer transfusión de sangre, lo contagian de SIDA. Entonces, a él lo operan en 1983 y él muere en 1993. Muere con 49 años, pero dice que fue muy difícil, 10 años muy difíciles sufriendo esa enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Un día dice que ya al final de su vida hablan para hacerle una entrevista. Entonces él acepta porque el entrevistador era un fan de él. Entonces dijo, bueno, voy a aceptar hacer esta entrevista, y al poco tiempo él muere. Pero yo traje para comenzar este mensaje lo que le preguntaron a él y lo que él respondió. El entrevistador le dice, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Y Arthur le responde, y voy a leer tal cual lo que él lee. Hace muchos años, 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis, y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. 500.000 aprendieron tenis profesional. 50.000 llegaron al circuito. 4 llegaron a la semifinal. 2 llegaron a la final. Y nuevamente, uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios por qué a mí. Así que ahora que estoy con dolor, sufriendo, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? Y termina la explicación, digamos, de esa entrevista y dice, la felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, los dolores te mantienen humano, el fracaso te mantiene humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en cancha. Entonces, quiero reflexionar con ustedes, con algunos hombres, grandes hombres de la Biblia, que también pasaron por diferentes sufrimientos, que muchas veces hay personas que preguntan, ¿por qué una persona buena? ¿Por qué una persona que va a la iglesia? ¿Por qué una persona que practica la fe? Y muchos se han preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces yo quiero hablar, primero voy a comenzar hablando de Abraham. Y quiero hablar, y voy a leer Génesis capítulo 18, al final del versículo 25. Y quiero explicarles lo siguiente.
Abraham estaba preocupado porque él sabía que venía un juicio para Sodoma. Pero él se pone a interceder y empieza, si ustedes leen los versículos anteriores, él empieza a preguntarle a Dios, ¿qué va a pasar con esas personas que son justas? Porque el juicio venía para Sodoma y Gomorra. ¿Qué va a pasar con el justo? ¿Qué va a pasar con aquel? Entonces, cuando él empieza a preguntarle a Dios y a suplicarle por el perdón para los justos, para que los proteja en ese castigo, al final de Génesis 18:25, del versículo 25, él dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Nosotros los que estamos aquí decimos, bueno, el Señor es justo, el Señor es dueño de todo. Ahora, esta pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Esta pregunta es la que tenemos que entender siempre, que un Dios bueno, un Dios justo, siempre va a hacer lo correcto, lo que está bien. Y en el momento que yo le pregunto a Dios, ¿por qué a mí? Lo que estoy haciendo es cuestionar a ese Dios que cada uno de nosotros tenemos que estar tan firmes en nuestra fe para no dudar, para no hacer este tipo de preguntas, porque esto lo que está demostrando es, pobre de mí, ¿por qué me estás enviando esto si yo no lo puedo soportar? Y Dios es bueno, Dios es justo, jamás Dios te va a mandar más de lo que tú no puedas soportar. Entonces, ¿qué pasa acá? Si algo que Dios hace parecer injusto para nuestros ojos, significa que estamos mal interpretando lo que Dios quiere para nosotros. Detrás de todo lo que vivimos hay un proceso, hay una enseñanza. Y si Él es un Dios justo, ¿por qué yo me hago ese tipo de preguntas? Porque tal vez no las digo para afuera, pero las pienso. Y el Señor está hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces fíjense que cuando cuestionamos la justicia de Dios haciendo este tipo de preguntas, ¿por qué a mí? Estamos cuestionando a Dios. Estamos diciéndole, yo soy el pobrecito, la pobrecita, y tú no estás mirando lo que estoy viviendo. Cuando decimos, yo no entiendo cómo un Dios justo y bueno puede permitir esto. No sé si ustedes alguna vez han escuchado cuando la gente viene y les pregunta, ¿me viene a hablar de Dios? ¿Y por qué se mueren tantos niños inocentes? ¿Verdad? Y esa es una de las primeras excusas que el incrédulo te pone. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede lo otro? Estamos hablando de incrédulos. El cristiano nos puede preguntar, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Entonces acá tenemos como primer ejemplo a Abraham, que Abraham intercede por esos justos, por los justos que estaban en Sodoma cuando viniera el castigo. Ahora vamos a José. Y quiero ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 39, versículo 21. Y acá quiero pensar en José. Abraham estaba intercediendo. José sufrió. Génesis 39, 21. Y dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Vuelvo a leer. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Entonces ustedes se pueden preguntar, pero entonces ¿por qué José vivió todo lo que sufrió con su propia familia? Porque fueron sus hermanos lo que lo tiraron en un pozo, fueron sus hermanos. Ahora, en ningún pasaje bíblico se dice que José dijo, ¿por qué a mí?
En ningún momento. En ningún momento José le cuestionó a Dios. Todo lo contrario, los que lo miraban a José decían que lo encontraban un hombre que demostraba, que reflejaba a su. Potifar dice en una parte que encontraba gracia en él. Ustedes me pueden decir, pero José puede haber preguntado, ¿por qué a mí la mujer de Potifar me hace esta trampa? ¿Por qué a mí, siendo inocente, me voy preso? ¿Por qué a mí? Infinidad de cosas, pero él nunca preguntó. Él se acercó más a Dios. Ahora, y acá quiero detenerme en algo. Cuando José superó sus horribles sufrimientos, hermanos, y se dio cuenta que vivía dentro de un plan de Dios, esta historia la hemos leído y hemos hablado muchas veces y predicado sobre la vida de José. Pero recuerden lo que sucede cuando sus hermanos llegan a pedir ayuda. Génesis capítulo 50, voy a leer versículo 19 de ahí. Y la palabra dice así. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén. Y me quiero detener en este mensaje. Fíjense que José fue un hombre que sufrió, ¿verdad? Sufrió primero en las manos de sus propios hermanos. Después diferentes situaciones. Pero cuando él estaba ya tranquilo, casado, con 2 hijos, ¿se acuerdan? Él todavía no había sanado su corazón. Lo habíamos predicado hace un tiempo que él, ¿se acuerdan que lloraba? Pero cuando él entendió que su proceso era para que él llegara a liderar en eso, acá la palabra, él les dice, fíjense, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que te puedan llegar a ser, hermano, Dios lo va a transformar en algo que va a ser para bien, para bendición. Lo que hoy yo puedo ver que es un problema familiar, lo que yo puedo ver que es un problema en mi trabajo, lo que yo pueda ver que es un problema con mis hijos, Dios da vuelta a todo ese proceso, porque es un proceso. Entonces este varón le dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Quédense tranquilos, yo ya los perdoné, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Mantener en vida a muchos pueblos. Ahora me quiero ir a Job, al libro de Job, vamos ahora. ¿Qué sucedió con Job? Tenemos entonces, hablamos de Abraham. ¿Qué hacía Abraham? Intercedía por los que se iban a morir en Sodoma. Tenemos entonces a José. José era un hombre bueno. También tuvo que sufrir. Ahora Job, un hombre bueno. Job capítulo 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, si la palabra de Dios dice que era un hombre santo, correcto, él podría haber dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué se murieron mis hijos? Y para colmo de todo, ¿qué le pasó? Se enfermó. ¿Se acuerdan? Pero acá la palabra me dice, hubo en tierra de un varón llamado Job. Era un hombre perfecto y recto. Joel, si leemos todo el libro Job, jamás este varón renegó de Dios. Jamás le preguntó por qué me pasó a mí. ¿Tenían razón? Tal vez tendrían
como pasó con este tenista. Él dijo, cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Estaba éxito, era un muchacho muy joven, estaba en la cima, y en la cima, hermano, cuando estamos muy en la cima, nos empieza la vanagloria. Fíjense en que estaba en la fama y fue a operarse del corazón y lo contagian de SIDA. Él podría haber dicho, que a mí, Señor, tú permitiste. 10 años sufrió. Dice que la enfermedad murió con neumonía, pero por causa de la enfermedad. Pero digo, miren lo que él contesta. Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? ¿Y saben qué es lo que pasa con nosotros? Cuando estamos en bendición, nos olvidamos y nos empezamos a descansar. Porque humanamente, cuando no hay problemas, nos descansamos. Pero si nos ponemos a pensar como este tenista, si cuando estaba en lo alto, recibiendo ese gran premio y ese reconocimiento, ¿por qué ahora? Ahora tenía que enfrentarse a esa situación. Job, sin embargo, estaba sufriendo. Era un varón importante, era un varón que dice la palabra que estaba apartado de todo mal. En el capítulo 1, versículo 21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Escuchen lo que les voy a decir. Era un hombre que todos los días se levantaba y ofrecía holocausto por si algún hijo había hecho algo malo contra Dios. Un holocausto era ofrecerse, ofrendar, orar, buscar de Dios. Todos los días lo hacía. Y este varón pierde todo. Y él, ni así, dijo, Jehová dio, Jehová. O sea que cuando estoy en escasez voy a tener que estar ahí con gozo, porque lo que me dio Dios y se me lo quitó, estoy entendiendo que estoy en un proceso para aprender. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Job cuando las cosas empeoraban? Porque acá estamos, sus hijos murieron, perdió todo. ¿Y qué pasó cuando se enfermó? Job capítulo 13, versículo 15 dice, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén, gloria a Dios. Qué valiente, ¿verdad? Porque no estaba feliz, no estaba bien. Hasta su propia esposa, no se olvide, que le dijo, reniega de Dios y muérete. Ni su esposa le quedó, porque hasta ella. Entonces, Job perdió todo. ¿Y cuál era su secreto? Seguía confiando en Dios. Piensen, hermano, que las bendiciones van a llegar en el momento justo para. No en el momento que tú quieras, en el momento que Dios quiere y ve que tú estás preparado o preparada para recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque Job también tuvo que enfrentarse a sus amigos. Tuvo que ser enfrentado a ver cómo era su postura en la fe de él para hablarle a sus amigos. Porque sus amigos le decían, algún pecado tendrás para estar sufriendo esto. ¿Había pecado en él? No. No. Acá hay una gran enseñanza también, aparte del mensaje que yo lo titulé, ¿por qué a mí? Es el tener cuidado de juzgar. Esos amigos vinieron a juzgarle y a veces hay hermanos que están pasando situaciones difíciles y no es por pecado, es porque está en el proceso de lo que Dios va a darle después, como pasó con José, como pasó con Job, porque después que él fue enfrentado a sus amigos, escuche, él perdona a sus amigos, porque lo dice la palabra, él se sana, Dios lo bendice aún más de lo que tenía en el país.
Amén, gloria a Dios. Ahora les hablé de Abraham, les hablé de José y les hablé de Job. Ahora, yo quiero hablar de nuestro Padre maravilloso, de Jesús, y quiero invitarlos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, voy a leer versículos 41 y 42. Y dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a tener que ir al secreto, a ese tiempo a solas, para reconocerle a Dios que con esto no puedo? Acá Jesús no se fue a ningún otro lado, no se fue a quejarse ni con los discípulos, y tampoco se fue a un hotel 5 estrellas. Acá dice que fue como a la distancia de tirar una piedra, ¿no? Es como que estamos acá y él estaba en la esquina. Cuando yo quiero estar a solas con Dios y mi casa es pequeña, me voy al baño, me voy al patio, me voy a donde sea, porque no puedo poner excusa. Cuando necesito fortaleza, porque estoy desmayando, ¿a quién tengo que ir? A los pies del Rey. Y acá Jesús lo hizo. Y era el Hijo. Sí, el Hijo, hermano, lo hizo. ¿Quién más nosotros, que somos totalmente imperfectos? Que yo supongo que ninguno de ustedes son tan santos que ustedes no han pensado, jamás he preguntado a Dios: ay, Señor, ¿por qué a mí me está pasando eso? Pero que a nadie, porque eso es un ejemplo de inmadurez, de entender, mejor dicho, de no entender que dentro de todo proceso y lucha que estamos viviendo va a haber un resultado. Siempre va a ser lo mejor. Pero en ese transcurrir tenemos que ir ¿a dónde? A la oración, a buscar. Y quiero volver a leerlo. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo me quiero ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 16 al 18. Y quiero hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos. ¡Wow! Un gran hombre de sabiduría. El primer misionero. Él tenía todo. Se fue de misionero. No todo fue color de rosa. Sí, fundó iglesias, hizo cosas maravillosas para el reino. Pero él fue perseguido, fue azotado, estuvo preso, estuvo hasta con escasez. ¿Se acuerdan cuando él decía que sabía estar en lo poco, tener poco y tener mucho, pero no perdió el gozo porque creía en el Padre? O sea que él también fue un hombre que no había pecado en él. Entonces leo 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y dice: por tanto, no desmayamos antes. Aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense en qué frase: porque esta leve tribulación momentánea
produce en ti. O sea, ya nos está diciendo, tu problema lo ves tú grande. Tú lo ves grande. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque nos está enseñando a que yo tengo que buscar más de Dios. Piensen en la ilustración del tenista. ¿Se acordó de Dios cuando recibió el premio? ¿Se acordó de Dios en la cima? Entonces él lo reconocía. Ahora no se podía quejar, tenía que buscar de Dios, pero no quejarse. Ahora, pregúntense en ustedes, si ustedes están con el mismo fervor del Evangelio siempre, con ese primer amor, eso que ustedes están mirando la hora para tener ese tiempo a solas con Dios, están mirando la hora para poder congregarse, buscando la hora para poder estar cerca del Padre. ¿Qué produce en ti las aflicciones, las luchas, las pruebas, las situaciones? ¿Qué produce? ¿Un cuestionamiento o una confianza plena en Dios? Estos varones tenían una confianza plena en Dios. Abraham intercede por los justos de Sodoma. José sufrió, pero jamás preguntó por qué a mí, y sufrió con su propia familia. Job lo perdió todo, hasta se enfermó. Jesús, que era el Hijo, tuvo que acudir por fortaleza. Que se hiciera tu voluntad, le dice el Padre. Pablo, hombre de mucha fe, que también tuvo que estar en la brecha, también sufrió. No se olviden que él cargaba, dice, un aguijón en la carne, que no sabemos qué era. Algunos eruditos dicen que era un problema en las vistas, pero eso no está comprobado. Pero él también tenía una dolencia. Tantos hombres y mujeres que fueron mártires en la historia para predicar el Evangelio. Tantos que jamás se preguntaron, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué los niños mueren? Porque hay respuestas que ni los mejores teólogos pueden responder, porque el Señor se lo tiene reservado en el momento justo para poder revelarnos. Si ustedes ven, ahora nosotros vemos la historia completa de José, vemos la historia completa de Job, la de Abraham, pero eran hombres como nosotros, mujeres que sufrieron y después damos cuenta que marcaron la historia. Todo lo que estamos acá somos parte de esta historia. Pero no podemos debilitarnos, no podemos dudar ni ponernos a pensar en por qué Dios lo permite. ¿Por qué? Porque hay un lugar. Va a llegar el momento que esto se va a resolver. Y en ese proceso nos tenemos que sostener. Tenemos que permanecer agarrados del Señor. Yo quiero leer también ahora el Salmo 135. Y quiero decirles algo importante. La característica de estos hombres y de muchos hombres, mujeres de la Biblia, que ellos confiaron ciegamente en Dios. Vieron que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, la segunda carta a la iglesia de Corintios, él le dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales. Nosotros, si podemos entender que todas es un proceso y que somos nosotros que tenemos que poner en la brecha para orar y para interceder, quiero aclararles algo. El ayuno es una herramienta poderosa. Yo ayer le pregunté a Ana, ¿estás tan mal? ¿Realmente estás tan incómoda en la situación que estás viviendo? Sí, pero estás tan que te vas a poner en la brecha y ya te pusiste a ayunar
y te pusiste a orar fuerte y te pusiste a guerrear. Me dijo que no. Entonces le dije, bueno, entonces esa situación no te tiene al límite. Porque cuando la situación que estás viviendo estás al límite, hermanos, buscamos congregar más, buscamos estudiar más la palabra, buscamos tener autoridad para leer la Biblia, para tener autoridad para orar, para poder salir de la situación. Pero si en vez de hacer eso, nos vamos alejando, nos vamos debilitando, escuchen lo que voy a decir. Empezamos a debilitarnos de tal manera que cuando queremos ver, estamos más lejos de Dios. Estamos más lejos de Dios con el problema aún más grande porque nosotros lo estamos viendo a ese problema con los ojos humanos. Y acá, cuando leí, lo voy a volver a leer 2 Corintios 4, versículos 16 al 18, dice bien claro. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos que luchar en esos momentos de prueba y de lucha para poder vencer esa prueba. El Salmo 135, versículo 3 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Amén. Cuando estamos en prueba, mostramos madurez si no perdemos gozo. Porque hay que alabar a Dios, hay que seguir con lo que estábamos haciendo. Cuidado con eso. Benigno, la palabra benigno es un comportamiento ejemplar, significa eso. Porque Él es maravilloso nuestro Dios. Él tiene un comportamiento ejemplar. Él todo lo que permite en tu vida es por una enseñanza, un porqué, un proceso. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo se terminan las luchas? ¿Cuándo se terminan las pruebas? Cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor. Y el moldearme por el Señor es realmente acercarme más a Dios para estar atentos con el oído, con los ojos, con todos nuestros sentidos, atentos a poder entender qué es lo que el Señor me está diciendo, me está guiando. Todo está dentro de ese maravilloso proceso. ¿Por qué a mí? Y quiero terminar con todo lo que te sucede a ti, como lo que me ha sucedido a mí. Dios lo ha permitido, porque es la escuela de la vida. Cuando tú sales de esa prueba, querido hermano, no te voy a mentir, que vas a salir feliz y va a haber un tiempito de descanso, pero agárrate de Dios porque viene otra, es como una escalera y todas las pruebas, cada una que vamos venciendo es un escaloncito más. ¿Para qué? Para llegar a esa victoria que es estar con el Señor. Y vamos a orar. Soberano Dios, te doy las gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí vamos a preguntar ni pensar, Señor, ¿por qué a nosotros? Porque hoy entendimos, Señor amado, y todo está dentro de ese propósito divino para nuestras vidas. Hoy te quiero pedir, Señor, por la vida de todos los que están aquí, que tú bendigas a mis hermanos,
que tú los ayudes, Señor. Tú conoces cada sufrimiento, cada lucha. Yo no lo conozco, pero tú sí. Tú conoces y escudriñas hasta lo más profundo de sus corazones. Por eso hoy, Señor, te quiero pedir que tú bendigas a todos mis hermanos, que tú bendigas a los niños que están aquí, que tú bendigas a todo tu pueblo, Señor, que les des esa fortaleza para que tomen como ejemplo a estos grandes hombres que a pesar de perderlo todo, a pesar algunos de estar presos, a pesar algunos de estar enfermos, permanecieron porque confían en ti, porque creen en ti. Soberano Dios, aumenta en todo tu pueblo la fe, la fuerza, porque necesitamos, Señor, necesitamos que tu pueblo se levante, que se levante un pueblo de oración, un pueblo en ayuno, un pueblo que interceda, un pueblo que se ponga en la brecha por su familia, Señor. Bendito Dios, porque queremos en esta casa, Señor, familias restauradas. Queremos familias, soberano Dios, que vivan en paz, que vivan en victoria, que no tengan pobreza, soberano Dios, ni pobreza ni espiritual ni económica. Bendice a tu pueblo, Señor, y no lo permitas. Soberano Dios, tú eres maravilloso. No hay nada imposible para ti, Señor. Y muchos estamos en proceso, Señor. Y hoy te decimos que tú nos ayudes a estar fuertes, a estar tomados de tu mano cada día, Señor. Cada día. Por eso te pido esa bendición especial para todos. Gracias, bendito Dios. Gracias, soberano Dios. Amén y amén.